Sí, doctora. Ya, perfecto. Ya, a ver, quedamos en... Un segundito. Hágame recuerdo, por favor, en qué quedamos la anterior clase, por favor. Diagnóstico. Ya hicimos. Todo esto ya hicimos, ¿verdad? Ujú. Nos toca hacer esto también, esto. Desde acá nos falta, ¿no? No recuerdo. Bueno, vamos a empezar esto. Sí, Entonces, más en lo que así. refiere a diagnóstico, es lo que habíamos visto anteriormente, vamos a repasar de acá para adelante. Tenemos toda la clínica que ya hemos descrito, los macroadenomas, porque todo lo que es acromegalia se presentan por tumores secretores generalmente en hipófisis. También dijimos que pueden ser tumores extra hipofisarios o extrahipotalámicos como pulmón y insulina, o digo páncreas. Si hablamos de tumores en hipófisis, tenemos acá los macroadenomas, que son realmente importantes, obviamente más de 10 milímetros. Suelen ser invasivos, agresivos, van a generar efecto masa y efecto por alteración hormonal, que ya lo describimos anteriormente. Acá tenemos un macroadenoma que está desplazando prácticamente a todo el resto de la glándula de la adenohipófisis. No se ve el tallo hipotálamo hipofisario, que tendría que estar acá. El quiasma óptico está siendo rechazado y acá está empezando la compresión. Acá tenemos otro macroadenoma, que este es mucho más agresivo. Fíjense, incluso afectado el piso celular, que acá ya no se lo ve. Está invadiendo hacia abajo. No vemos el tallo hipotálamo hipofisario, mucho menos el quiasma óptico. Y obviamente está invadiendo hacia la parte lateral. Dentro de las complicaciones, ya mencioné en la anterior clase también, que en caso de que el tumor sufra una hemorragia espontánea o necrosis, puede haber pérdida aguda de la visión o parálisis del nervio facial, craneal. La metodología de estudio comparte dos partes. O sea, vamos a ver por un lado la parte endocrinológica que tenemos que evaluar y por otra parte tenemos que evaluar los estudios neuroradiológicos. En la parte endocrinológica tenemos que ver la secreción anormal, es decir, comprobar y verificar la secreción anormal elevada de GH y IGF-1. Y en los estudios neuroradiológicos tenemos que demostrar la existencia del tumor, el tamaño, el tumor, la expansión, la compresión, todo lo que esté generando el adenoma hipofisario. Dentro de lo que es la evaluación endocrinológica, obviamente tenemos que dosar somatotrofina basal. La hormona de crecimiento, que ya dijimos, se secreta en forma episódica y con oleadas cada 4 a 5 horas. Como se secreta en forma de picos, en forma episódica, tenemos que medir por lo menos 3 o 4 muestras de hormona de crecimiento con intervalos de 30 a 60 minutos en el curso o en el transcurso de un día. O hacer muestras durante varios días consecutivos para tener una apreciación de una concentración plasmática media de la hormona de crecimiento. Esto es lo correcto, es lo que se tiene que hacer en la práctica, pero sin embargo en nuestro medio, debido a los costos tan elevados de las hormonas, nos tenemos que conformar muchas veces con una determinación, con lo cual no hacemos diagnósticos precisos o nos podemos equivocar en lo que es el diagnóstico. Aunque con la clínica es tan franca, más una elevación del hormona de crecimiento y IGF-1, directamente en nuestros medios solemos remitirnos directamente a hacer la resonancia y confirmamos el diagnóstico. Lo normal es por debajo de 10 nanogramos por ml en un paciente con acromegalia,
esta cifra va a aumentar y puede llegar hasta 500 nanogramos por ml. Aunque en general se detecta alrededor de 100 nanogramos. Tenemos una prueba importante que es la prueba oral de tolerancia a la glucosa, que dijimos también y hemos hecho mención que hacemos uso de esta para confirmar deficiencias de hormonas de crecimiento. En los individuos normales existe una relación inversa entre la producción entre lo que es los niveles de glucosa y los niveles de hormona de crecimiento. Es decir, tengo hiperglucemia, baja hormona de crecimiento. Tengo hipoglucemia, suben los niveles de hormona de crecimiento. La prueba se hace con 75 gramos de glucosa disuelta en 350 ml de agua, que es la prueba normal y convencional para diagnóstico también de diabetes. Se toman muestras de sangre basales a los 60, 90 y 120 minutos después de la ingesta de la solución glucosada. Es exactamente lo mismo que en la diabetes, no variamos nada ahí. Normalmente las concentraciones plasmáticas de la hormona de crecimiento con esta carga de glucosa desciende a niveles muy bajos y en ocasiones a niveles no detectables. Es decir, que en los pacientes normales la secreción se suprime por debajo de 2 nanogramos por ml. O por un valor de corte tenemos por debajo de 1 nanogramo por ml en pacientes normales. Esto dentro de los primeros 90 minutos de la prueba. En los pacientes con acromegalia no logramos esta inhibición, sino que vamos a tener concentraciones mucho mayores. Y esto nos va a hacer, obviamente, evaluar el diagnóstico. Y lo otro para lo cual nos va a servir estas pruebas son para controlar la respuesta al tratamiento. Nosotros, una vez que mandamos a cirugía u otro tratamiento alternativo, nuestro parámetro de seguimiento son valores de hormona de crecimiento e IGF-1 en el transcurso del tiempo. Y obviamente, cuando vemos elevaciones, variaciones de estas, pedimos resonancia. La prueba de TRH, aproximadamente el 70% de los pacientes con acromegalia presentan un aumento de la hormona de crecimiento en respuesta a la hormona de TRH, que no observamos nosotros, obviamente, esto en pacientes normales. Nosotros hacíamos de rutina antes la prueba de TRH para diagnosticar hipotiroidismos subclínicos. Ahora no se hace esta. Se utiliza para algunos casos excepcionales. El TRH también es utilizado para determinar otros cuadros clínicos con prolactina, con hormona de crecimiento, etc. La prueba de L-Dopa, a diferencia del incremento que se produce en los pacientes normales, en los pacientes acromegálicos baja la hormona de crecimiento en respuesta a la L-Dopa o a cualquier otro agonista dopaminérgico. La determinación de la IGF-1 en ausencia de enfermedades graves intercurrentes o de cuadros de desnutrición severa, porque todo lo que es estrés agudo, estrés crónico, desnutriciones que van a conllevar obviamente niveles bajos de glucosa, de proteínas, de lípidos, normalmente en estos pacientes desnutridos crónicos, la respuesta normal es que la hormona de crecimiento suba como compensación para cumplir sus funciones a nivel de lípidos, proteínas y carbohidratos. En ausencia de estas enfermedades, tenemos que descartar estas eventualidades. Los niveles séricos de IGF-1 elevados prácticamente están relacionados con pacientes con acromegalia. Obviamente tiene que estar aumentada la proteína ligadora o proteína transportadora de IGF-1, que es la IGFBP3, que también nosotros dosamos esta fracción en pacientes con deficiencia de hormona de crecimiento. Otros estudios, podemos hacer radiografía de manos, de pies, que no son necesarios para el diagnóstico, pero ustedes, si quieren hacer estudios de investigación o para información, los pueden tener.
En la evaluación neuroradiológica tenemos la radiografía simple de cráneo de frente y de perfil, que tiene que estar bien focalizada en la silla turca. Y obviamente vamos a encontrar una silla turca aumentada de tamaño en el momento del diagnóstico, una silla turca patológica y un seno frontal agrandado que nos van a sugerir el diagnóstico. La tomografía axial computarizada y la resonancia magnética nuclear en realidad son el gol estándar, son los estudios de elección, sobre todo la resonancia. En adenomas mayores de 3 milímetros, con la tomografía vamos a tener poco éxito. En tumores menores de 10 milímetros podemos subdiagnosticar. Con la resonancia no nos pasa esto, hacemos el diagnóstico específico. Vamos a ver el grado de extensión, dijimos, qué tanto el tamaño, si está comprimiendo, si se extendí fuera de la silla turca, si está comprimiendo otras estructuras, etc. Vamos a evaluar el seno cavernoso, dentro del seno esfenoidal, etc. Tenemos que hacer una campimetría computarizada para detectar alteraciones en el campo visual y compresiones por el tumor en la vía óptica. El tratamiento es cirugía o radioterapia. A la fecha estamos generalmente evitando lo que son las cirugías, excepto que sea en manos y buscamos y seleccionamos un equipo de cirujanos que sea expertos en hipófisis, porque hemos visto lamentablemente que en manos inexpertas tenemos más lesión y daño que la misma enfermedad, ya que se terminan lesionando el resto de la glándula sana y también el tallo. Entonces, por eso es que hoy en día tenemos equipos especializados en cirugía de hipófisis. Caso contrario, estamos recurriendo a los otros tratamientos. Pero bueno, las guías son estas, las que les voy a indicar. Entonces tenemos cirugía o radioterapia y la supresión farmacológica de la secreción o la actividad de la hormona de crecimiento. Es decir, vamos a suprimir que se produzca y que se secrete hormona de crecimiento, o vamos a suprimir la acción propia de la hormona de crecimiento. Entonces, por un lado tenemos la extirpación del tumor hipofisario, destrucción del mismo, la reversión, dijimos, a la hipersecreción de hormona de crecimiento, y obviamente nuestro objetivo es mantener la función de la parte anterior y posterior de la hipófisis, que muchas veces con el tratamiento quirúrgico se termina lesionando justamente estas partes anteriores y posteriores de la hipófisis. En el tratamiento tenemos la terapia ablativa, básicamente estamos hablando de cirugía o radiación. La cirugía es una resección transesfenoidal y la radiación se hace con supervoltaje bajo guía estereotáxica. Las concentraciones de GH pueden no descender a valores normales hasta varios años después, y nos va a llevar años normalizar estos valores de hormona de crecimiento. Entonces, ¿cuál va a ser siempre nuestro parámetro de seguimiento? Les vuelvo a repetir: dosar hormona de crecimiento e IGF-1. Tenemos también el tratamiento con acelerador de protones, que es una radiación con partículas pesadas que permite administrar dosis más elevadas de radiación. Obviamente, todos estos tratamientos de radiación aumentan el riesgo de lesión de los nervios craneales y del hipotálamo. Y como consecuencia lógica de estos tratamientos, tanto de la quirúrgica, que les dije, en manos de personal inexperto, que no tenga mucha experiencia a este nivel, o la radiación, la consecuencia va a ser un hipopituitarismo. En lo que se refiere a terapia farmacológica, tenemos de elección cuando la cirugía y la radioterapia están contraindicadas, y cuando no hemos logrado resultados con la radioterapia, iniciamos con análogos de somatostatina. En este caso tenemos la osteotrida, que sí la tenemos en nuestro medio. La dosis varía desde 0,05 a 0,15 miligramos por vía subcutánea cada 8 a 12 horas.
Tenemos análogos de la somatostatina de mayor duración, que es la octiotride LAR o el octiotrida LAR, que se administra por vía intramuscular cada 4 a 6 semanas. Tenemos otra molécula que es el ariotide, que se administra por vía intramuscular cada 10 a 14 días. Esos son los tratamientos específicos porque estos son análogos de la somatostatina, por lo tanto van a inhibir la secreción de hormona de crecimiento. Podemos utilizar como alternativa la bromocriptina en una dosis de unos 25 a 5 miligramos por vía oral 2 veces al día, que puede descender las concentraciones de hormona de crecimiento en un muy pequeño porcentaje de pacientes, pero es eficaz combinado, siempre vamos a combinar con los análogos de somatostatina. También estamos utilizando cabergolina, también con menor experiencia, pero sí se utiliza cabergolina asociado a los análogos de somatostatina. Tenemos el pegvisomant, que es un bloqueante del receptor de hormona de crecimiento, que va a reducir a nivel periférico los efectos de hormona de crecimiento, y por lo tanto el efecto de este va a ser disminuir las concentraciones de IGF-1. Entonces, si ustedes optan por este tratamiento, por el pegvisomant, lo que van a hacer es medir concentraciones de IGF-1, porque no nos va a disminuir la producción de hormona de crecimiento, sino el efecto va a ser periférico. Es útil para el tratamiento de pacientes en los cuales un segundito, por favor. Es útil el pegvisomant en pacientes que no responden o que no respondieron o que no responden parcialmente a los análogos de somatostatina. Es eso lo que se refiere a hormona de crecimiento. Les he hecho un resumen de lo más importante. Ahora, ¿tienen algunas dudas? Dudas que tengan. ¿Tienen algunas dudas? ¿Tienen dudas o no tienen ninguna duda? A ver, compártanme sus cámaras, por favor. ¿Pueden compartir sus cámaras? De los 16 participantes que tengo, ¿qué dudas tienen? ¿No tienen ninguna duda? ¿No les queda ninguna duda? ¿Está todo claro? Sí, doctora. Bueno, si no les queda dudas, yo les voy a hacer preguntas, por favor. Ok. Ya. A ver. De prolactina, tampoco les queda dudas de prolactina. A ninguno de ustedes les queda ninguna duda de nada. Ya. Yo les voy a preguntar porque ustedes no tienen dudas. A ver, Jimena Flores. El tratamiento de elección en hiperprolactinemia con adenomas hipofisarios, prolactinomas. Mm,
Les pregunto porque como no les quedan dudas, no me van a preguntar nada. Jimena, Sí, doctora. tratamiento de elección en hiperprolactinemia. Al final.